Ok, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendiciones, les saluda nuevamente el pastor Sandro Mariluz de la Misión Cristiana Vive en Lima, Perú. No se encuentra mi esposa, lamentablemente ha tenido una reunión, pero queríamos enviarles este video y donde quisiéramos que nos conozcamos un poquito más y quiero contarles primeramente, antes de ver unos textos de la Biblia. Yo me crié en un barrio muy populoso acá en Lima, se llama el Rímac, un barrio de mucha delincuencia, mucha drogadicción. Así que en mi barrio vendían droga, así que venían de todo sitio a comprar droga, había mucha delincuencia, había gente entraban y salían de la prisión como que fuera su casa. Me crié en ese barrio y aproximadamente a los 14 años, calculo, empecé consumiendo marihuana para que mis amigos me acepten, porque me hicieron un bullying terrible, porque yo era un chico inocente y ellos estaban en otro ritmo, y tuve que entrar a drogarme con ellos para ser aceptado en el grupo, y así empecé el consumo. Calculo que a los 18 años más o menos empecé a consumir pasta básica de cocaína, ya a los 21, con clorhidrato de cocaína, aspirado por la nariz, y después ya mezcla de diferentes drogas. Así que tuve una fase muy dura en mi vida, donde prácticamente me emborrachaba y me drogaba por 3, 4 días seguidos, y muchas veces terminaba dormido en la calle, como así ustedes pueden ver muchachos que están tirados en la calle, drogados. Muchas veces amanecía así, tenían que cargarme y llevarme a mi casa, mis amigos. Fueron épocas muy duras. Algún día les contaré el testimonio completo, pero en una época de búsqueda, porque un día recuerdo que amanecí dentro de un cerro de basura. Ahí cerca a mi barrio había un río, el río Rímac, y la gente echa basura y se forman unos cerros enormes de basura. Y en uno de esos cerros desperté un día metido hasta la mitad de mi cuerpo con dos amigos más. No recuerdo qué pasó, me imagino que la policía nos ha perseguido y hemos bajado al río para escondernos y nos hemos quedado dormidos. Así que amanecí ese día en la basura con dos amigos, y a partir de ese momento tomé conciencia de qué bajo estaba cayendo. Muchos de mis amigos de mi generación estaban presos, muchos murieron en la calle por tuberculosis, a otros los mataron, uno mató a su papá. Mis amigos iban cada vez cayendo peor, y a partir de ese momento yo empecé una búsqueda de poder vencer esta adicción. Pasé por muchas iglesias, por muchas religiones, hasta que el 31 de agosto de 1987, en una pequeña iglesia bautista, entregué mi vida a Cristo, ¿no? Entregué mi vida a Cristo con todo mi corazón. Nunca más volví a drogarme, nunca más he vuelto a emborracharme, nunca más he vuelto ni siquiera a consumir cigarro. Dios hizo un milagro conmigo, yo estaba así, Dios me puso así. Así que empecé una nueva vida, todavía muy dañado emocionalmente, con muchos traumas, muchos complejos, muchas heridas en mi alma, mi autoestima por el suelo. Pero Dios empezó un proceso de restauración, y después de 7 años pastoreamos nuestra primera iglesia, y mis ovejas eran también del barrio, pastoreé en mi mismo barrio, así que mis ovejas también, muchos eran consumidores de drogas, alcohólicos, algunos eran delincuentes. Así que pastoreé por mucho tiempo allí. Y un día caminando por esas calles, Dios me habla en la calle y me dice: te voy a poner a pastorear empresarios y profesionales. Yo no entendía eso, cómo podría ser, porque yo mismo no tengo una profesión universitaria formal. Así que Dios comenzó a moverse, y les hago corta la historia porque pasaron muchas cosas, hasta que finalmente hace 10 años abrimos una iglesia en San Borja, que es uno de los distritos más residenciales de Lima. Y bueno, en los últimos 10 años pastoreamos esta iglesia Misión Cristiana Vive, donde Dios nos ha permitido pues pastorear, como me dijo el Señor, empresarios y profesionales, ¿no? Paralelamente a esto, a los 42, 43 años estudié coaching, que es una carrera nueva, y soy coach, así que trabajo dando charlas en empresas del Estado, en empresas particulares. Soy coach también de un equipo de fútbol profesional aquí en Lima. Así que me desenvuelvo dentro de la iglesia y también dentro del ámbito empresarial a través del coaching. Esa es nuestra labor ahora.
Estoy casado con mi amada esposa Nelly, tengo 5 hijos, ya grandes todos, 2 de ellos están en los últimos en la universidad. Así que así transcurre nuestra vida sirviendo a Dios en la iglesia y también llegando a las empresas a través del coaching. Tengo 58 años, 33 años más o menos sirviendo al Señor, y en este tiempo hemos pasado de todo. Hemos vivido experiencias muy duras, mucha necesidad también económica, mucha estrechez, mucha carencia, aún en casas muy pequeñas y todo eso. Pero Dios ha sido muy bueno, hemos visto la mano de Dios. Pero hay algo que nos ha sostenido, que nos ha mantenido firmes todo este tiempo, y es la palabra del Señor. Me considero un hombre de Biblia y pretendemos que nuestra iglesia sea una iglesia de Biblia también. Nuestra iglesia se construye en 3 columnas: Biblia, relaciones, influencia. Somos una iglesia profundamente bíblica. La Biblia es el fundamento de todo lo que hacemos o decimos. Pretendemos construir relaciones sanas, relaciones positivas con los hermanos, y queremos influenciar nuestras naciones, ¿no? Actualmente estamos apoyando una iglesia en África, en Senegal, con unos misioneros. Estamos apoyando otra misionera en Portugal y también a una pareja de misioneros en Estados Unidos. Estamos también formando un grupo con extranjeros o peruanos que están viviendo en el extranjero, y también pretendemos apoyar este grupo que ustedes tienen allá en Venezuela, pero lo que queremos replicar es estas columnas: Biblia, relaciones, influencia. Estamos llamados a influenciar nuestras naciones, pero el fundamento es la palabra. La iglesia y una vida se construye, se edifica en base a lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios está por encima de todo, por encima de circunstancias, por encima de emociones, por encima de experiencias personales. Y digo esto porque a veces, por ciertas razones, hasta culturales, o por, digamos, iglesias donde uno ha ido, a veces uno le da mucho peso a las experiencias personales. Y todo tiene su lugar. Las experiencias personales son manifestaciones que Dios tiene con cada uno de nosotros, un sueño, una experiencia, una visión. Hay experiencias personales de diferente tipo y son personales. Cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, que fue una experiencia sobrenatural, el ángel se aparece y le habla y le dice que iba a ser la madre de Mesías, que iba a quedar embarazada sobrenaturalmente. Dice la Biblia que María guardaba esas cosas en su corazón, es decir, eran para ella, eran su experiencia para ella, y era una experiencia muy personal. Entonces nosotros, como iglesia, nuestro fundamento es la palabra. No son las experiencias, ni siquiera mis experiencias. Yo no edifico la iglesia sobre mis sueños, mis visiones, mis revelaciones. Hay cosas que Dios me ha mostrado, hay cosas que yo he visto en lo espiritual, pero que, digamos, no es el fundamento de lo que enseñamos. Pablo dice a Timoteo: predica la palabra. Lo que se enseña es la palabra. Lo que la gente necesita es volverse a la palabra de Dios, creerla y obedecerla. No hay fundamento que se pueda poner distinto a ese. Y quiero compartirles un pasaje. Después que el Señor resucita, dice la Biblia que se apareció y dio la orden, pues, de que no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero dice en Lucas 24, a partir del verso 16, dice así: 24, 16 de Lucas, dice: y he aquí 2 de ellos, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Es decir, Jesús le dijo: quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo, quédense en Jerusalén. Ellos estaban en desobediencia porque estaban yendo a otro lugar, no se quedaron en Jerusalén y iban a un lugar llamado Emaús. Emaús significa caliente, aguas calientes. Era un sitio donde había aguas termales y la gente iba a calentarse. Esta gente quería calentarse físicamente y quería calentarse espiritualmente. Estaban fuera de la voluntad de Dios porque Jesús les había dicho que no se muevan de Jerusalén. Y en el verso 14 dice: y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, o sea, estaban discutiendo, había cierta tensión, estaban tensos, había cierta amargura quizá porque no habían salido las cosas como ellos esperaban con el Mesías, y discutían. Y dice ahí: y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir,
Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no discernían, no tenían discernimiento espiritual, no percibían lo que Jesús estaba haciendo porque Jesús estaba caminando con ellos. Entonces en el verso 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo se encontraban estos discípulos? Tristes. Estaban en un momento de abatimiento. Ellos esperaban que el Cristo instale el reino en ese momento, pero el Cristo había sido muerto, crucificado, estaban desanimados, estaban fuera de la voluntad de Dios, no discernían la presencia de Dios, estaban tristes, no estaban decaídos, estaban abatidos, quizás como muchos de nosotros. Hay momentos en nuestra vida donde las cosas no salen como pensamos, no percibimos la presencia de Dios, parece que Dios no está en nuestra vida y estamos tristes. ¿Qué necesitamos para avivarnos? ¿Qué necesitamos para calentarnos? Ellos pretendían calentarse de una forma diferente, pretendían calentarse yendo a Emaús, pero Jesús quería poner fuego en su corazón de estos discípulos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Los llevó a una experiencia, les mostró una visión, les mostró un sueño. ¿Qué hizo, no? Entonces, miren cuál fue la estrategia de Jesús para encender el corazón de estos discípulos que estaban abatidos, decaídos, amargados. Dice el verso 27 aquí, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué hizo Jesús? Les impuso las manos, les echó aceite, les sopló, los llevó a un tipo de experiencia mística. No, los llevó a la palabra. ¿Cómo iba a calentar el corazón de estos discípulos abatidos? Llevándolos a la palabra. ¿Qué necesitas tú para encender tu corazón? Necesitas una visión, necesitas un sueño, necesitas que venga un ángel y toque una trompeta, necesitas sentir un rayo que cae sobre ti. ¿Qué necesitas para calentarte espiritualmente? Volver a la escritura. Jesús los llevó a la escritura. Jesús podía poner las manos sobre ellos, Jesús podía soplarles, podía hacer 500 cosas, pero lo que Jesús hizo para que esta gente recupere el fuego en su corazón fue llevarlos a la palabra. Y dice que les declaró, la palabra en el griego es diermeneuo, de ahí viene hermenéutica, interpretación. Les hizo una explicación, una interpretación de la escritura. Esto es lo que tú y yo necesitamos para tener firmeza, para tener solidez como creyente, volver a la palabra. Y mira el resultado cuando Jesús los lleva a la palabra. Mire cómo hablan ellos en el verso 32, aquí está el verso 32 y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Cuántos de ustedes quieren que su corazón arda de pasión, de fuego santo? ¿Qué necesitas? ¿Un sueño, una visión, que un profeta te ministre? ¿Necesitas una profecía? ¿Necesitas que alguien ponga las manos sobre ti? No, acá está. No hay nada nuevo bajo el sol, aquí está lo que dice la palabra. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y mientras nos abría la escritura? Lo que necesitamos es volver a la palabra. La palabra de Dios es lo único que nos puede dar solidez. La palabra de Dios es lo único que nos puede ayudar a soportar los malos momentos, los momentos difíciles, los momentos de desánimo, los momentos cuando las cosas no van bien, los momentos cuando en nuestra vida familiar, económica, se empieza a tambalear. En esos peores momentos, lo que nos da solidez es la palabra del Señor. Nuestra iglesia está edificada en base a la palabra de Dios. Y queremos que ustedes que están allá en Venezuela puedan poner un fundamento correcto. El fundamento es la palabra, el escrito está, lo que dice la Biblia. Ese es el único fundamento para edificar nuestra vida y para edificar una iglesia. Si hacemos esto, si nos plantamos parados en la palabra, no hay viento, no hay tormenta que nos pueda hacer tambalear. Esto es lo que el Señor dijo en la famosa parábola de la casa sobre la roca, ¿no? En Mateo 7, en el capítulo 7, verso 24, Jesús dijo así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca.
que es aquello que nos va a dar fortaleza para soportar los vientos, las tempestades que van a venir. Los momentos difíciles van a venir en lo familiar, en lo espiritual, en lo económico, en nuestros países. Los momentos difíciles van a venir sí o sí. Pero si no queremos caer, si queremos estar firmes, dice aquí, cualquiera que oye estas palabras y las hace. El secreto de la perseverancia, el secreto de la firmeza, el secreto para mantenerse firme independientemente de lo que pase es estar parado sobre la roca que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es el fundamento de nuestra vida. La palabra del Señor es lo único que nos puede dar firmeza. Yo quiero animarles a ustedes, si vamos a trabajar juntos, que seamos un grupo parado en la roca que es la palabra del Señor. Somos una iglesia de Biblia. Soy un pastor que pretende ser un pastor de Biblia. La Biblia es la fuente de fe y conducta. Lo que creemos tiene que estar fundamentado en la Biblia y lo que hacemos, nuestra conducta tiene que estar coherente con la palabra también. Así que quiero animarles a que sean gente que lea su Biblia todos los días, a que no acepte nada que no tenga sustento bíblico, a que tengan mucho cuidado para no creer todo lo que escuchan también, porque hay muchos grupos que se llaman cristianos, pero en realidad no lo son. En internet o en los países nuestros hay muchos grupos que tienen nombre de cristiano, pero sus prácticas no lo son porque no están de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios no ha sido reformada, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y Jesucristo estableció su iglesia sobre la palabra. Así que queremos animarlos a que sean una iglesia que estudie la Biblia y que no acepten enseñanzas que no estén fuertemente sustentadas en la Biblia. Si quieres tener fuego santo en el corazón, lee la Biblia. Si quieres estar firme cuando vengan las tempestades, lee la Biblia. Si quieres tener perseverancia, lee la Biblia. Lee y obedece, lee y obedece. Esta es la fórmula. No hay truco, no hay magia, no hay secreto. La única manera de mantenernos firmes es leyendo la Biblia, conociendo la Biblia y obedeciendo, ajustando nuestra vida a lo que dice la palabra en lo sentimental, en lo económico, en lo familiar, en todas las áreas. Nuestra vida tiene que estar sujeta a la palabra. De esta forma podrán venir las tempestades, podrán venir los ríos, las lluvias y no caerás, porque estás parado sobre la roca que es la palabra. Esa es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es conocida aquí en el Perú y en otras naciones como una iglesia de Biblia. Soy conocido como un pastor de Biblia. No tengo otro fundamento que no sea la palabra. Y es lo que queremos para ustedes también. Así que les animamos a estudiar, a fundamentar su vida en base a la palabra. Las experiencias personales son válidas, simplemente tienen que estar sujetas a la palabra. Si una experiencia personal contradice la Biblia, deséchala. Porque todas las sectas nacieron porque alguien tuvo una experiencia. Los testigos de Jehová, adventistas, mormones, nacieron porque alguien tuvo una experiencia. Y su experiencia la puso por encima de la Biblia y nació una secta. Ninguna experiencia personal puede estar por encima de la Biblia. Nuestras experiencias personales las sujetamos a la Biblia. Y son personales. No son la enseñanza, no son la doctrina de una iglesia. Son experiencias personales. Lo que es la enseñanza y lo que es la doctrina es lo que está en la palabra de Dios. Esa es la iglesia que somos y esa es la iglesia que queremos ser. Y si Dios nos permite trabajar y consolidar algo realmente que permanezca en el tiempo en Venezuela, tiene que ser con este principio, ¿no? La palabra de Dios por encima de todo. Así que Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes aquí en el Perú. Cualquier coordinación la pueden hacer con Verónica. Estamos aquí para servirle, mi esposa Nelly y yo, y cuenten con nosotros. Somos sus hermanos en la fe y vamos a ver cómo el Señor sigue dirigiendo nuestra relación y cuál es el plan que el Señor tiene para nosotros. Por nuestra parte, pueden contar con nosotros siempre. Amén. Dios me lo bendiga y próximamente tendremos una reunión presencial para poder ya también conocernos y poder también conversar.